Bien, he venido analizando el contenido de las conferencias que Foucault dictó en Brasil en el año de 1973 bajo el título La verdad y las formas jurídicas, concentrándome sobre todo en los principios metodológicos con los que trabaja Foucault aquí. De un lado, la hipótesis hobbesiana que rechaza y de otro lado, la hipótesis nietzscheana que acoge. Y veíamos que la tensión entre estas dos hipótesis es que Foucault trata de explicar el nacimiento de la sociedad disciplinaria. Sin embargo, necesitamos explicar todavía cómo es que en tan poco tiempo, en el curso de un siglo, entre finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, se hizo obsoleta el modelo de la soberanía y se impuso sin restricciones el modelo de la sociedad disciplinaria. La pregunta entonces es cómo llegó a ocurrir esto en tan poco tiempo. En la conferencia 4 del ciclo La verdad y las formas jurídicas, Foucault nos ofrece una respuesta. Su tesis es que este cambio en el modus operandi del poder se debe al nacimiento del capitalismo. Tesis que puede sonar un poco extraña, debido principalmente a las premisas metodológicas con las que Foucault opera y que hemos estudiado en los videos pasados, pero también frente al rechazo que sentía Foucault por el marxismo en aquella época. Necesitamos, por tanto, aclarar las cosas. Lo que Foucault dice es que en la Inglaterra del siglo XVIII y comienzos del siglo XVII, y comienzos del siglo XVIII, existían grupos religiosos que tomaban en sus propias manos el mantenimiento del orden social, la salvaguarda de las costumbres morales y la seguridad con independencia del Estado. Eran una especie de grupos paramilitares vinculados sobre todo a comunidades religiosas como los cuáqueros o los metodistas, que vigilaban las calles, que velaban para que no se practicaran costumbres que atentaran contra la moral pública y que no dudaban en emplear la fuerza contra aquellos que lo hacían, es decir, contra quienes practicaban la homosexualidad, el robo, la prostitución, etc. Eran grupos de autodefensa que desconfiaban del Estado y que tenían por función hacer que reinara el orden en un barrio específico, en un condado o en un distrito. Bien, lo que dice Foucault es que con el tiempo y en la medida en que se va consolidando la burguesía, esa función de autodefensa ya no se va a asumir o ya no asume la forma de un control sobre las costumbres morales, sino que va a ser un mecanismo de control de la burguesía para proteger su capital acumulado. Dice Foucault, cito: para comprender esto es preciso considerar un fenómeno importante, la nueva forma que asume la producción. En el origen de este proceso que he venido analizando está el hecho de que en la Inglaterra del siglo XVIII se da una creciente inversión dirigida a acumular un capital que no es ya pura y simplemente monetario. En el siglo XVIII aparece una forma de riqueza que se invierte en un nuevo tipo de materialidad que no es ya monetaria. Mercancías, stocks, máquinas, oficinas, materias primas, mercancías en tránsito y expedición. El nacimiento del capitalismo, la transformación y aceleración de su proceso de asentamiento, se traducirá en este nuevo modo de invertir materialmente las fortunas. Los sectores pobres de la población, gente sin trabajo, tienen ahora una especie de contacto directo, físico, con la riqueza. A finales del siglo XVIII, el robo de los barcos, el pillaje de almacenes y las depredaciones en las oficinas se hacen muy comunes en Inglaterra, y justamente el gran problema del poder en esta época es instaurar mecanismos de control que permitan la protección de esta nueva forma material de la fortuna. La policía de Londres nació de la necesidad de proteger los docks, los almacenes y los depósitos. Fin de cita de la página 112 y 113. Bien, ¿qué es lo que nos está diciendo Foucault aquí en este pasaje? Básicamente, pues que la consolidación de la sociedad disciplinaria que hemos estudiado en videos anteriores corre paralela al nacimiento del capitalismo y a las nuevas formas de acumulación que se estaban produciendo a comienzos del siglo XIX con la emergencia de la revolución industrial en Inglaterra, y que hizo necesaria entonces la implementación de nuevos controles sociales a finales del siglo XVIII. Controles que ya no estaban en manos del Estado
de la soberanía o de la justicia implementada por la ley, sino en manos de la burguesía, nos dice Foucault, que luchaba por proteger sus riquezas, ahora materializadas en mercancía. Bien, sin embargo, este análisis genera y despierta muchas dudas, en primer lugar porque pareciera estar en contradicción con lo que Foucault está planteando en sus principios metodológicos antes estudiados, porque pareciera que aquí la burguesía fuera el sujeto de la sociedad disciplinaria, o que en el trasfondo de esta sociedad disciplinaria estuviera el capitalismo como un actor independiente, regido por unas leyes que ya no son las leyes de las normas pues, que implementa la sociedad disciplinaria. Por eso tenemos que aclarar aquí las cosas. ¿Es la burguesía el sujeto de la sociedad disciplinaria o es más bien un producto de ella? ¿Es el capitalismo una institución de la sociedad disciplinaria o es una institución aparte que opera de forma paralela? Para el año de 1973, me parece, Foucault no ofrece una respuesta clara a estas preguntas. Lo único que parece claro es que hacia comienzos del siglo XIX se erigen toda una serie de instituciones, el hospital, la fábrica, la prisión, la escuela, el asilo, que en lugar de encerrar a los individuos, procura hacerles útiles a la sociedad. Es decir, procura vincularlos a la nueva sociedad capitalista que está emergiendo. Hacerles útiles entonces a un nuevo modo de producción que exigía nuevas habilidades, nuevas competencias corporales, nuevos conocimientos y nuevas experticias. Si ese modo de producción capitalista tiene una genealogía diferente a la de la sociedad disciplinaria, o si es un mecanismo paralelo, o más bien un producto de la propia sociedad disciplinaria, es algo que todavía no está claro. Lo que sí está claro es que existe una relación entre la sociedad disciplinaria y el capitalismo, tal como lo expresa Foucault en la conferencia 5 del ciclo La verdad y las formas jurídicas. Cito: la fábrica, la escuela, la prisión o los hospitales tienen por objetivo ligar al individuo al proceso de producción, formación o corrección de los productores, que habrá de garantizar la producción y a sus ejecutores en función de una determinada norma. En consecuencia, es lícito oponer la reclusión del siglo XVIII, que excluye a los individuos del círculo social, a la que aparece en el siglo XIX, que tiene por función ligar a los individuos a los aparatos de producción a partir de la formación y corrección de los productores. Fin de cita de la página 128. Y más adelante Foucault agrega, nuevamente haciendo un guiño a Marx, cito: creo que es lícito oponer la sociedad moderna a la sociedad feudal. En la sociedad feudal, y en muchas de esas sociedades que los etnólogos llaman primitivas, el control de los individuos se realiza fundamentalmente a partir de la inserción local, por el hecho de que pertenecen a un determinado lugar. El poder feudal se ejerce sobre los hombres en la medida en que pertenecen a cierta tierra. Por el contrario, la sociedad moderna, que se forma a comienzos del siglo XIX, no se interesa en absoluto por el control espacial de estos en el sentido de asignarles la pertenencia de una tierra, sino simplemente en tanto tiene necesidad de que los hombres coloquen su tiempo a disposición de ella. Es preciso que el tiempo de los hombres se ajuste al aparato de producción, que éste pueda utilizar el tiempo de vida, el tiempo de existencia de los hombres. Este es el sentido y la función del control que se ejerce. 2. Son las cosas necesarias para la formación de la sociedad industrial, y ninguna de ellas la estudió Marx. Por una parte, es preciso que el tiempo de los hombres sea llevado al mercado y ofrecido a los compradores, quienes a su vez lo cambiarán por un salario. Y por otra parte, es preciso que se transforme en tiempo de trabajo. A ello se debe que encontremos el problema de las técnicas de explotación máxima del tiempo en toda una serie de instituciones. Fin de cita de las páginas 129 y 130. Bien, este es un pasaje muy importante porque nos deja ver los paralelos entre Foucault y Marx. De un lado, Foucault utiliza categorías marxianas como sociedad feudal y sociedad capitalista, equiparándola a esta última con la sociedad moderna, pero no las opone dialécticamente, es decir, no utiliza acá un modelo teleológico de la historia como hace Marx, sino tan solo enfatiza que cada una de estas sociedades utiliza técnicas de poder diferentes.
Nótese que a esta contraposición entre sociedad feudal y sociedad moderna, que realiza Foucault aquí, corresponde la contraposición antes estudiada entre poder soberano y poder disciplinario, o entre los dos modelos analíticos utilizados para comprender el poder, el modelo jurídico contractual y el modelo bélico estratégico, es decir, la hipótesis Nietzsche que ya vimos. Para 1973 podríamos decir entonces que Foucault quiere realizar una lectura de Marx desde Nietzsche, es decir, vincular la hipótesis Nietzsche con un análisis de la sociedad capitalista, retomando a Marx pero yendo más allá de Marx, lo cual significa que Foucault quiere liberar a Marx de la metafísica del sujeto en la cual ha estado atrapada toda la filosofía moderna, como vimos antes, y leer el capitalismo y la modernidad entera desde el paradigma de la voluntad de poder. Es decir, diríamos que en últimas Foucault lo que hace es quitarle a Marx toda la carga emancipatoria de su teoría, pues no piensa que el desarrollo de las fuerzas productivas conlleve progreso alguno y tampoco piensa que el proletariado sea una clase revolucionaria, sino que al contrario, y en esto radica pues su lectura nietzscheana y me parece a mí que también bastante heideggeriana, la modernidad en su conjunto se caracteriza por una voluntad de poder que es lo que se expresa en la sociedad disciplinaria. Una sociedad que somete por entero a los individuos, que instrumentaliza sus cuerpos, que despliega técnicas para controlarles, vigilarles y corregirles. No existe pues para Foucault, como sí existía para Marx, la posibilidad de un poder emancipatorio dentro de la modernidad. En la modernidad solamente vemos el despliegue incontenible de un poder disciplinario que invade todos los espacios sociales, la fábrica, el taller, el hospital, el asilo, etcétera, etcétera. Nada se le escapa al dominio de las disciplinas, nada puede contenerlas. El proletariado, como ya vimos en otra clase, ha sido formado en la disciplina de los talleres y la fábrica. Ha sido sustraído de los lazos comunitarios que antes le ligaban a la sociedad feudal, a la religión, a la familia, al campo. Es decir, que ha sido desterritorializado por la modernidad. Ahora, en ella solo importa el régimen temporal que ha sido sembrado en el cuerpo de los individuos, que son adiestrados entonces para trabajar al ritmo de las máquinas. Esto es lo que nos dice Foucault. Es decir, no es que Foucault, sin embargo, no es que piense que no se puede hacer nada, que es imposible desujetar al individuo del poder disciplinario que aparece con el capitalismo. Cree que es posible la resistencia, eso sí, pero solo en un nivel micro, en el nivel microfísico del poder, a la manera de pequeñas luchas, pequeños enfrentamientos, pequeños focos de insurrección que sin embargo no pueden aspirar ya a una transformación global de la sociedad y que carecen además de cualquier garantía metafísica para lograrlo. Esta es la gran diferencia entre Foucault y Marx. No piensa Foucault que en el marco mismo de la sociedad del trabajo pudiera surgir una clase revolucionaria como hacía Marx. Y tampoco piensa que desde el Estado, por ejemplo a través del triunfo electoral del Partido Comunista, como anunciaba Marx en el manifiesto, pudiera contenerse de algún modo el mecanismo de las disciplinas. Por eso dice Foucault, cito: "Lo que yo quisiera que quedara claro es que el trabajo no es en absoluto la esencia concreta del hombre o la existencia del hombre en su forma concreta. Para que los hombres sean efectivamente colocados en el trabajo y ligados a él, es necesaria una operación o una serie de operaciones complejas por las que los hombres se encuentran realmente vinculados al aparato de producción. Por lo tanto, creo que no puede admitirse pura y simplemente el análisis tradicional del marxismo, que supone que, siendo el trabajo la esencia concreta del hombre, el sistema capitalista es el que transforma este trabajo en ganancia o plusvalor. En efecto, el sistema capitalista penetra mucho más profundamente en nuestra existencia. Para que haya plusganancia, es preciso que haya subpoder. Es preciso que al nivel de la existencia del hombre se haya establecido una trama de poder político microscópico, capilar, capaz de fijar a los hombres al aparato de producción, haciendo de ellos agentes productivos, trabajadores. No hay
plus ganancia sin subpoder. Y cuando hablo de subpoder, no me refiero al que tradicionalmente se conoce como poder político. No se trata de un aparato de Estado ni de la clase en el poder, sino del conjunto de pequeños poderes e instituciones situados en un nivel más bajo. Fin de cita, páginas 138 y 139. Y aquí pues las cosas parecen estar claras, pues para Foucault el capitalismo no es un agente, no es un mecanismo que tenga sus propias reglas y que se mueva en base a ellas, no es algo independiente totalmente, no es un universal desde el cual haya que partir para comprender el funcionamiento de la sociedad. El capitalismo por sí mismo, dice Foucault, no hace nada, no está animado por ninguna teleología histórica, no tiene leyes propias que expliquen su movimiento, pero tampoco el Estado es dependiente de la economía capitalista, como dice la tradición marxista, o puede verse solo como el instrumento de la clase dominante, que es la burguesía. Ninguna de estas dos cosas. Foucault se desmarca de todos estos presupuestos marxistas y dice que la economía capitalista en realidad depende para su funcionamiento de una malla de poderes disciplinarios que operan debajo de ella, en un nivel microfísico casi que imperceptible. Un subpoder, así lo llama, que es en realidad un a priori que funciona como condición de posibilidad tanto de la economía como del Estado. De manera que para Foucault las ideas que tiene Marx sobre la economía y el Estado tan solo ejemplifican el modelo jurídico del poder, que lo ve como algo que se tiene, que se conquista, que se transfiere, etcétera, etcétera. Es decir, en realidad el modelo marxista no se diferencia mucho del modelo hobbesiano en cuanto a su entendimiento del poder. Lo cierto entonces es que para Foucault ni la burguesía ni la sociedad disciplinaria son agentes que pueden ser pensados con independencia de las relaciones microfísicas de poder de la sociedad disciplinaria, agentes que estuvieran movidos por algún tipo de teleología histórica o por las leyes de la economía.